Bienvenidos al primer día del curso de Orquídeas Online. Mi nombre es Adrián y seré el encargado de llevarlos a través de semana a semana todo este maravilloso mundo de las orquídeas. Antes de iniciar el video, les voy a pedir que por favor activen la campanita de notificaciones, se suscriban si aún no están suscritos para que tengan acceso a este curso que recuerden cada lunes estará disponible aquí en el canal de YouTube. No se olviden también de enviarle este mensaje a todos sus amigos de este video, a todos los que estén interesados, ya que cada tema del curso que estemos tratando cada semana seguramente es de su interés para el cultivo adecuado de estas bellas plantas. Hoy vamos a tratar un tema interesante que es ¿qué son las orquídeas? ¿A qué llamamos orquídea prácticamente? Son todas aquellas plantas que a través de un estudio científico se ha demostrado que pertenecen a lo que se llama la familia de las orquídeas o familia Orchidaceae. Las orquidáceas en general son todas las plantas que se engloban dentro y que comparten ciertas características tanto evolutivas como genéticas. No así algunas características físicas, visuales, que puede ser que unas sí te parezcan orquídeas, pero otras que sean 100% orquídeas y tú las ves y dices, no, eso es otra planta totalmente. Una orquídea puede ser esto, una famosa y hermosa Phalaenopsis, pero también puede llegar a ser esto, una rarísima y extraña Zootropion. Son dos géneros diferentes, dos grupos de orquídeas que pertenecen a una misma familia y que comparten características similares, pero a la vez son únicas también. Las orquídeas u orquidáceas son una gran familia que comprende entre 25.000 a 35.000 especies descritas. ¿Te imaginas lo que es eso? 25.000 a 35.000 especies en todo el mundo. O sea, es un número tan chiquito para el enorme planeta que tenemos, y eso es porque son solo las que conocemos. Hay aún más que desconocemos, y si nos ponemos a hablar de una característica súper interesante que son los híbridos de las orquídeas, los híbridos podemos encontrar 60.000, 80.000 que están registrados y tantos otros sin registrar que se han obtenido tanto de forma natural, es decir, en la naturaleza han ocurrido, como por la intervención de la mano del hombre que ha puesto su granito de arena para que se acelere ese proceso de hibridación. Estas son las plantas con flor más ricas y abundantes que existen en el planeta a día de hoy. Comprenden entre el 7 y el 9% de las especies totales que existen en el planeta. Ahora hay que hacer una aclaración. En diversos libros, guías de estudio, blogs, personas inexpertas que te dicen, no sabe qué es, que las orquídeas son solo de climas tropicales. No. Las orquídeas crecen en todos los climas excepto en los polos y los desiertos. Es ahí en los únicos climas en los cuales no crecen. Sin embargo, encontramos especies de orquídeas tan famosas y por las cuales tienen el nombre de orquídea, las orquídeas del Mediterráneo en Europa, encontramos orquídeas en Norteamérica, fuera de los trópicos, que son capaces de tolerar los crudos inviernos que se generan gracias a su evolución y desarrollo. Eso sí, la gran mayoría de especies sí se desarrollan en la zona intertropical, es decir, en la zona donde no hay las 4 estaciones, donde el clima es mucho más húmedo. Pero eso no quiere decir que todas son de calor o de climas de temperaturas altas. Muchas variedades también crecen en zonas de montaña donde son más frescas temperaturas e incluso temperaturas frías. Casos como estos en América tenemos a las famosas Drácula o las Epidendrum, y en el sudeste asiático pues a la Cymbidium y Dendrobium. Ahora, ¿cómo también se reconoce una orquídea? Y es gracias a algo que se llama la simetría bilateral. Eso quiere decir que dos de sus lados son idénticos. Es como si tú vieses un espejo, ¿sí? Entonces, si tú trazas una línea vertical imaginaria entre una orquídea, por ejemplo esta Phalaenopsis, observas que la mitad izquierda es idéntica a la mitad derecha. La misma cantidad, misma distancia, número de estructuras, forma de estructuras, coloración y pigmentación son idénticas. No así si lo haces de forma horizontal, se vuelve totalmente diferente, y asimismo hay una simetría que se llama la simetría radial, no se aplica. Los biólogos utilizan esta simetría bilateral para identificar que se trate realmente de una orquídea gracias a su flor. Y esto también se presenta en sus hojas, en sus bulbos e incluso en sus raíces. ¿Y de dónde viene ese nombre orquídea? ¿No te has preguntado? O sea, ¿no se te hace raro? A mí se me hacía muy raro porque ¿qué significa orquídea, no?
Y luego cuando tú te pones a averiguar es un poquito extraño, y es gracias a quizás un dibujo como este que los antiguos griegos empezaron a observar y encontrar similitudes con el miembro viril masculino, y encontraron que en el género Orchis u Orchis, que es muy presente en el Mediterráneo, muy presente en Europa, que en España hay una cantidad de estas hermosas orquídeas abejita, presenta esta característica en la cual sus dos bulbos internos pues se asemejan a los testículos de un hombre. De ahí viene ese vocablo, orchis significa testículo. Lo más interesante es que muchísimas culturas separadas por el tiempo ya conocían los usos de muchas orquídeas. En Asia todavía a día de hoy se utilizan dendrobiums para parte de la medicina tradicional china. Los griegos las utilizaban como afrodisíacos porque al tener esta forma viril masculina pensaban que aumentaba la capacidad reproductiva de quienes la consumían. Asimismo también los aztecas en Mesoamérica la utilizaban sobre todo a la vainilla para poder aromatizar preparaciones y darle sabor a parte de sus comidas, cosas que a día de hoy todavía aún se conservan muchas. Las conocían de la antigüedad, pero ¿cómo llegaron a esa fama que tienen hoy de ser plantas de difícil cuidado? Porque eso es una falacia, no es cierto. Sí, hay orquídeas que dependiendo de dónde tú te ubiques van a requerir otro tipo de cuidados y eso dificulta, pero no es que todas sean difíciles de cultivar. Y es que desde Europa se generalizó un interés increíble desde el año 1731, donde la primera orquídea tropical llevada ya a Europa florecía. Trataba de una Bletia striata. Esta hermosa orquídea fue la que dio fama y empezó a investigadores y personas tan renombradas como William Cattleya, que de su nombre deriva el género Cattleya por la descripción y recolección que hubo, hasta personajes científicos históricos como Charles Darwin, que previeron la posible relación que tenían con los insectos en el caso de la orquídea de Navidad o Angrecum sesquipedale. Cuando en 1731 florece en estos jardines botánicos de Chelsea, en Inglaterra, empieza este interés por las orquídeas. Imagínate que la floración de una orquídea llenaba páginas de diarios en Europa en esos tiempos, algo que han sabido valorar ellos. Pero ese interés también suscitó algo negativo para nuestras orquídeas. ¿Qué? Que empezaron a venir recolectores profesionales en masa a llevarse en barcos a las plantas extraídas de sus hábitats naturales, lo que obviamente generó un posible impacto ambiental del cual muchas zonas no llegaron a recuperarse hasta cientos de años después e incluso otras nunca lo hicieron. Y todas estas orquídeas que se retiraron del ambiente, incluso hay colecciones que mantienen en jardines botánicos europeos o incluso estadounidenses que en su medio natural ya no existen y que ni siquiera instituciones de investigación o jardines botánicos de los países donde se sacaron pueden cultivarlas o mantenerlas porque los únicos especímenes que existen están allá, fuera de esos países. Y esta llamada orquideomanía o locura de las orquídeas se apoderó de gran parte del mundo porque el tener una orquídea y que tu orquídea florezca era un símbolo de estatus social en el exterior, en las clases altas, en la nobleza, en la gente acomodada. Entonces, si tú tenías una orquídea, era un significado de que primero tienes dinero y segundo eres un excelente cultivador porque es algo tan difícil, cosa que realmente no es cierto a día de hoy. A día de hoy, con un pequeño invernadero, suficiente humedad, agua adecuada y nutrientes, la pasas tranquilamente, pero en esos tiempos imagínate que no conocía la gente cómo cultivarlas adecuadamente y era secreto unos pocos nada más. ¿Y qué detiene esta orquideomanía de estos siglos? Las dos grandes guerras, tanto la primera como la segunda, detienen debido a la falta de insumos, a la falta de poder adquisitivo, la falta de comercio, la falta de barcos, entre otros aspectos que imposibilitaron que se sigan sacando y retirando orquídeas. Algo que en cierta medida también frenó el saqueo y destrucción de los bosques. Después de que la Segunda Guerra Mundial termina, empieza a generarse sobre todo en Asia un mercado enorme para los años 60 de diversos cultivadores, principalmente en Tailandia, donde se obtiene la orquídea más famosa del mundo actualmente, que es obviamente la Phalaenopsis. Se llegó a estandarizar un método y normas de cultivo, incluso también dentro de lo que fue las aportaciones de Lewis Knudson con la germinación de las semillas de las orquídeas, sin la necesidad de un hongo que les infecte,
Y de esta forma se creó toda una industria, porque justamente ese problema tan específico del hongo que las infecta, que evitaba su propagación masiva y que evita también la reproducción en lo que es la naturaleza. Las orquídeas fueron muy eficientes en el desarrollo de esas flores. ¿Tú crees que esas flores las desarrollaron para que se vean bonitas y las tengas tú? Por supuesto que no, ya sea por sus colores, formas, aromas, entre otros aspectos que atraigan a un polinizador que les permita llevar sus polen de una orquídea a otra y propagar su especie. Para eso son las flores y es para eso lo que sirven. No para que te vean bonita la casa, sino para su reproducción. Y a partir de eso también generaron y sacrificaron algo. Generan enormes cantidades de semillas, pero generar una cantidad enorme de semillas también significa desgastar muchísimo, requiere muchísima energía. Las orquídeas empezaron a dejar de producir nutrientes. Cuando tú tomas un fruto y dentro de las semillas, ves que quizá tu manzana, tu aguacate, alrededor de su semilla contiene una gran cantidad de nutrientes que cuando el fruto caiga se degradarán y la semilla podrá absorberlos a través del suelo. En el caso de las orquídeas no existe, sus semillas son semillas polvo, se las conoce, porque no pueden desarrollar, no tienen nutrientes que guardar, solo es una cubierta delgadita que les permite expandirse a todo lado y en millones y millones de semillas. El problema es que muchísimas van a morir antes de poder germinar porque no tienen suficiente nutrición. ¿Cómo solventaron esto? Con la asociación, la segunda asociación más interesante que tienen las orquídeas, y es con los hongos. Hay hongos micorrízicos y esto es todo un tema enorme del que podemos tratar en un solo video, pero los hongos micorrízicos de lo que se encargan es de aportarles una cantidad de nutrientes, sobre todo nitrógeno, fósforo, que la planta no tiene, y la planta en su crecimiento le aportará glucosa y otros resultados de la fotosíntesis que el hongo no podría obtenerlos si no es gracias a la asociación con la orquídea, y se crea una simbiosis. Pero ahora el problema es este: ¿cómo encuentra esa semilla a ese hongo? Si la dispersan por el viento y ese hongo no está en todos lados. Y segundo, ¿cómo el hongo sabe que esa semilla es la que va a alimentar y no a comerse a la semilla para usarla como nutriente? Entonces hay una especificidad tan alta, tan grande, por eso tú no ves un hongo en polvo que te permita ponerle encima las semillas y germinar, porque primero depende de la concentración, del ambiente, del hongo, de la especie de la orquídea. E imagínate, si ya describir una orquídea es complicado, describir todos los hongos que pueden ayudarle a esa orquídea a germinar y luego aislar ese hongo y permitirle que germine. Y entonces es cuando llegan estos tailandeses y también con las investigaciones de Louis Wisnudson y se inventan una forma de entregarle a las orquídeas ya los nutrientes listos para que él absorba sin necesidad. Y de ahí todo lo demás es historia, porque una vez establecido una forma eficiente de cultivo en los años 60, para los años 80 ya se estaba hablando de los híbridos. Y eso ya ha derivado hoy en todo lo que son las orquídeas y cómo las conocemos, de la gran comercialización que existe. Este es el primer capítulo. Si tienes alguna duda, recuerda, puedes dejarla acá en la caja de comentarios. Si está lista, la tomaremos en cuenta para el directo o para el video recopilatorio de dudas que hagamos al final del mes. Y estate atento, a cada lunes estaremos subiendo un nuevo video sobre el cultivo de orquídeas, sobre el curso de cultivo de orquídeas, y entre el miércoles y viernes también tendrás videos sobre las orquídeas. Y recuerda, si te ha gustado este video, síguenos en nuestras redes sociales, déjale un me gusta, déjale un comentario para poder tener más información sobre estas bellísimas y hermosísimas plantas. Mi nombre es Adrián y te saludo desde la ciudad de Ibarra, Ecuador. Espero que tus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós amigos, que la pasen bien.